La semana pasada hicimos una breve revisión de la historia de la ciencia, cómo es que la humanidad ha ido perfeccionando sus maneras de explicar el mundo desde la antigüedad hasta nuestros días. Durante todos estos siglos, la ciencia ha generado múltiples conocimientos que le han dado muchos beneficios a la humanidad. Solo por mencionar un par de ejemplos, gracias a la ciencia tenemos una red de comunicación global, o por ejemplo, solo en el último siglo se ha duplicado la esperanza de vida en todo el planeta. Todavía hay muchísimas preguntas que la ciencia no puede responder, muchas relacionadas con la economía, con la ecología, con el cerebro, con las relaciones humanas. Sin embargo, la ciencia, como mencionábamos la semana pasada, es un proceso constante. Siempre estamos tratando de buscar mejores explicaciones para los fenómenos que nos rodean. La semana que viene veremos métodos científicos que utiliza la ciencia para buscar verdades. Pero esta semana primero vamos a ver qué es lo que entendemos por verdades. ¿Pero qué es la verdad? Podríamos decir que es lo opuesto de la mentira. Piensa. Estoy en tu casa. Con otro. Pero es a ti a quien quiero. ¿Cómo dices? Pero es a ti a quien quiero. Tomemos otro trago. No fue nada personal. Usted sabe que yo siempre lo he admirado y lo considero como mi propio padre. Antes que mi cariño por usted esté el amor a mi patria. Y a los galones que Iturbide te ofreció, ¿no? Bueno, sí, no le voy a negar que en mi decisión influyó el haberme dado cuenta de que, como creo yo, en el ejército realista nunca iba a pasar de ser un oficial de segunda. Hay muchos tipos de mentira, desde yo no fui hasta la última y nos vamos. Y generalmente la mentira se reprueba socialmente. Desde pequeños nos enseñan que mentir es malo. Sin embargo, esto no previene de que muchas personas mientan. Famosamente, el canciller alemán Otto von Bismarck dijo que nunca se dicen tantas mentiras como antes de una elección, durante una guerra o después de una cacería. Muchas veces es difícil decidir si alguien está mintiendo o no. Por ejemplo, si mi hija dice que voló en una mariposa gigante para llegar hasta una nube, no necesariamente voy a pensar que está mintiendo, voy a pensar que es una fantasía. Y esto aplica no solo a niños, también a adultos. Por ejemplo, hay muchos juegos donde es necesario mentir. Por ejemplo, si uno juega cartas, uno tiene que pretender que no tiene una buena mano para poder ganar. También hay mentiras sociales, que uno las dice por convención. Por ejemplo, cuando alguien dice préstame dinero, aunque todos saben que no lo van a regresar, se dice de esa manera. O también, por ejemplo, si alguien pregunta cómo te va y uno contesta bien, simplemente porque no quiere incomodar a la otra persona y decir no, es que mi tío acaba de fallecer. O también en la poesía. Expresiones como cabellos de plata o piel de bronce no las consideramos como mentiras, son metáforas. O también, por ejemplo, los actores no decimos que están mintiendo, están actuando. Generalmente la sociedad condena las mentiras, pero vemos que es muy difícil decidir si algo es mentira o no. Y esto genera muchos problemas no solo en ciencia, sino también en filosofía y en religión. Los intentos por generar lenguajes que sean unívocos, que sean muy precisos, que no den lugar para ambigüedades, son inútiles, porque no se puede tener una precisión infinita. La palabra banco tiene muchos significados. Un banco puede significar un grupo de peces, o algo para sentarme, o un lugar donde yo voy a depositar dinero, o también puede ser la orilla de un río. Podemos tener muchos significados para la misma palabra. Si quisiéramos ser completamente específicos, nunca terminaríamos un enunciado. En lugar de decir paseaba por un banco, tendría que decir paseaba por el banco del río tal, a la hora tal, el día tal, junto a la jacaranda que tiene una rama rota, una altura tal, y aún así no sería lo suficientemente específico, habría lugar para ambigüedades. Dadas las dificultades para definir qué es una mentira, podría ser más apropiado ver a la verdad como lo opuesto de la falsedad. En este sentido, podemos ver a la verdad como algo que concuerda con los hechos, con la realidad. Esto tiene implicaciones no solo para la ciencia, también para la filosofía, para la religión e incluso para el derecho. Un juicio requiere de una buena definición de verdad. Los métodos para encontrar verdades son necesarios, pero no siempre es fácil aplicarlos y además hay muchos de ellos, los cuales veremos la próxima semana. Todavía no hemos dado una definición de verdad porque de hecho no hay una definición de verdad que no sea debatible. El resto de esta semana veremos distintos aspectos que determinan las verdades. Tal vez al final de la semana tendremos una visión más clara de qué es lo que queremos decir con la verdad y cómo la ciencia hace una búsqueda constante de ellas.